Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas de UCA Digital, nuevamente. Esta vez desde UCA Mendoza, ¿sí? Y presentando a Fernando Bertonati en la charla de cómo manejamos nuestras emociones en tiempos de cuarentena. Fernando es licenciado en Psicología, profesor en Filosofía y Psicología, con estudios superiores de Teología, y ya haciendo su maestría en Psicoanálisis. En su experiencia académica es profesor universitario y ha sido director de la carrera de Psicología de la UCA hasta marzo de este año. Y en su vida profesional tiene su consultorio y es apoderado y asesor del Consejo de Educación del Arzobispado, lo que le brinda una especial cercanía con adolescentes y con familias. Así que bueno, Fernando, bienvenido y te dejamos a vos para que nos deleites con esta charla, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están participando. La verdad que es una experiencia muy linda esta y muy rara a la vez, porque yo puedo y ustedes pueden compartir la intimidad. O sea que lo que yo busco es, en esta charla, que tengamos un poquito, que mejoremos un poco la cara, tengamos un poquito más de esperanza, podamos encontrar algunos recursos para poder llevar un poco mejor esta situación que es compleja. Me presento yo en otros aspectos de la vida, no solamente trabajo, no solamente soy profesor, es verdad que soy psicólogo, mi esposa también es psicóloga, compartimos la profesión y la vida, y tenemos dos chicos, un nene de 5 años, que está en cuarentena como loco, dando vueltas por ahí, y una bebita de casi 2 meses, mañana cumple 2 meses. Entonces me parecía lindo, como yo sé que no los puedo escuchar, porque enseguida sí voy a escuchar sus preguntas, pero me parecía lindo compartir con ustedes un poco de quién soy. Y estoy acá en la tierra de Mendoza. Y la idea es que empecemos a recorrer un camino con esta presentación en UCA Digital. Le doy gracias a Pablo, a Daniela, a Andrea, que están acá presentes, y a todo el equipo que hace UCA Digital. Y quiero recordar que tengo un gran cariño por la UCA, un gran cariño, por eso formo parte de ella. La gran pregunta que tenemos es cómo vivir con nuestras emociones en cuarentena, ¿no? Es una pregunta que casi está obligada porque cada uno de nosotros estamos atravesados por un montón de emociones que se contradicen en este tiempo. Y yo voy pasando algunas imágenes de este famoso coronavirus y cuarentena. Muchos de ustedes son de Buenos Aires. Ver las calles vacías. Es curioso esto porque hoy actualmente las ciudades se parecen, son casi idénticas. Unas y otras tienen casi nada de gente. Miren nuestra Plaza de Mayo, ¿no? Nos vamos acostumbrando a un paisaje donde lo humano está ausente. Un paisaje que hasta hace días, no mucho tiempo, estaba atravesado por lo cotidiano. Y hoy vemos estos barbijos que cada vez se proponen no como una moda, sino como una forma de cuidarse, si es que es así. Y aparecen nuestras manifestaciones de afecto, o sea, cómo le podemos hacer entender al otro y mostrarle al otro que no sabemos qué hacer con todo lo que nos atraviesa en este tiempo. Una pandemia, una situación como la que estamos viviendo es para el aparato psíquico muy difícil de llevar, muy difícil de entender y muy difícil de asimilar, ¿sí? Por eso aparecen distintos tipos de manifestaciones donde a la cabeza le cuesta entender que para cuidarme y para cuidar al otro tengo que quedarme en mi casa. Nos cuesta entender que no salir, que no estar presente en el mundo que hasta hace poco era nuestro mundo, nuestras calles, nuestro barrio, nuestros lugares. Para cuidarnos, para cuidar la vida, debemos estar ausentes o debemos estar presentes de otra manera. Y entonces empezamos, ¿no?
En estas semanas, si ustedes han encendido seguramente los noticieros, han visto la palabra y han escuchado la palabra incierto, la incertidumbre. Y a mí se me ocurría empezar como una metáfora. Por definición, en realidad lo incierto es la falta de seguridad y la falta de confianza, de certeza en algo. Y yo agregaría que en este caso es la falta de seguridad y de certeza sobre la propia vida, cómo continúa nuestra vida. Y en el tiempo de cuarentena nos encontramos, y hablo de tiempo de cuarentena no solamente esta semana, sino también las semanas que van a venir, porque tampoco vamos a volver a la normalidad. Entonces, el tiempo de la cuarentena es un tiempo de tránsito de estar atravesados por lo anormal y de ir caminando. Yo les planteo esta imagen. Imaginen un gran lago, no podemos caminar sobre el agua, es imposible, y tenemos que cruzar a la otra orilla. Y la imagen que les propongo es que cada vez que dan un paso, ustedes se dan cuenta que aparece el suelo, pero cuando dejan un paso atrás, desaparece. No vemos nada para atrás y nada para adelante. Esa es la incertidumbre. Caminar sobre algo resbaladizo donde tenemos muy poca información, ¿no? Y nos empezamos a preguntar y repreguntar cómo reaccionamos a esto, cómo vivir con esto, y empiezan a haber manifestaciones humanas como muy raras y extremas, desde personas que viven el drama en un extremo y desde personas que viven esto con imprudencia, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo a los demás. Entonces, si estamos acá en esta reunión y somos varios, nos preguntamos cómo vivir este tiempo, cómo transitar este tiempo. Y allí yo tengo como 3 emoticones, que en realidad es una forma de hacer más amigable esta charla, y los mismos dicen, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el miedo, entre el espanto, el miedo y la angustia? Lo que pasa es que las emociones, le vamos a llamar al espanto, el miedo y la angustia, nuestras primeras emociones frente a la pandemia, la cuarentena, el coronavirus, el COVID-19. Y vamos a tratar de diferenciarlos, ¿sí? En primer lugar, el espanto es un estado suscitado por un peligro que no esperábamos y es absolutamente irracional. El espanto nos puede paralizar, nos puede movilizar y nos puede llevar a hacer cosas hasta imprudentes. El espanto incluso lo compartimos con los animales. En los animales es un instinto, por eso es un comportamiento que no se puede manejar. Por otro lado, está el miedo. Y el miedo está relacionado con una situación prevista o con rumores o con fantasmas, de la cual podemos defendernos. Por eso yo digo que el miedo tiene mala fama, porque en realidad nos cuidamos a veces del miedo y el miedo nos permite cuidarnos. El miedo es muy útil porque nos permite defendernos. Finalmente, y esto lo voy a desarrollar un poco más, está la angustia. Pero como para definirla, la angustia es un afecto, un displacer intenso por momentos que se manifiesta como un sentimiento en donde el sujeto se para frente a algo de lo cual no puede hablar, algo que no puede ser nombrado. Y fíjense lo curioso de esto, porque la angustia nos deja mudos, y acá yo quiero resaltar, el coronavirus tiene, según algunos estudiosos, alguna dificultad que lo hace un poco más complejo. Genera en nosotros miedo porque es una situación no esperada, pero que objetivamente causa daño y nos puede lastimar, y por otro lado genera angustia.
porque es invisible, porque no sabemos dónde está y ni sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, miedo y angustia son emociones que en este tiempo, por llamarlas de alguna manera, emociones que en este tiempo nos van a acompañar. Pero la angustia tiene otras características que me gustaría resaltar. En primer lugar, es universal y es ontológica, es decir, la angustia atraviesa a todos los seres humanos. Tiene que ver con nuestro ser. Además, es central en la vida humana, es existencial. Y como dice Kierkegaard, es el vértigo de lo posible. Fíjense qué curioso, la angustia tiene un lado bueno porque está asociada con la libertad, no solamente con la existencia. Si yo puedo decidir, me siento movido por la existencia a tomar decisiones sobre mi vida, aparece la angustia. También la angustia se manifiesta ante lo incierto, haciéndonos percibir la nada, la posibilidad de la muerte. Y la angustia es como un rayo que nos atraviesa. Esto quiere decir que nos produce sensaciones psíquicas, pero también sensaciones físicas. Ese dolor que aparece en el pecho o en algún lugar del cuerpo y que no termino de ubicar. Pero tiene un lado bueno, tiene un lado posibilitador. La angustia, como dije, está asociada a la libertad, es movilizadora, es creadora, es posibilitante. Está asociada con la creatividad. De alguna manera, digamos, la angustia nos permite reinventarnos, nos permite recrearnos. Fíjense qué curioso. Este pensador francés dice, me esfuerzo por convertir mi angustia en deleite. Bueno, esta es la invitación de hoy. No quedarnos en estos conceptos, en espanto, miedo y angustia. No situarnos en el lugar del espanto, que sería algo irracional, sino poder elaborar nuestra propia angustia, hacer algo con ella, desde el lugar que estemos. La cuarentena ha sido presentada como un remedio, ¿no? Como un remedio que no es difícil de transitar, es difícil de sostener y de vivir. Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil vivir en cuarentena? En primer lugar, porque la cuarentena supone cuidarnos. Y curiosamente nosotros, los seres humanos, somos como muy hábiles en no hacerlo, en descuidarnos. No solo hablo del descuido físico, sino que piensen cada uno de ustedes cuando han dejado algo importante de lado de su propia vida. Cuando descuidaron a sus seres queridos, a sus amigos, a la gente conocida, cuando no pudieron ver ni entender una situación que otros les preguntaban, cuando no supieron convivir con su propia soledad. Es decir, nosotros nos descuidamos. Por eso la cuarentena es difícil, porque plantea cuidarnos conviviendo con nosotros mismos. Segundo punto, la cuarentena está instituida por ley, es un mandato. Y todos los seres humanos nos resistimos a la ley en algún que otro punto. Y además, la ley siempre plantea el deseo de ser transgredida. Por eso hay tanta gente detenida, con sumarios, autos que han sido en este momento detenidos, vehículos, por gente que quiere transitar en un tiempo donde transitar es un peligro, para uno y para el otro. Por otro lado, la transgresión en estos tiempos es la posibilidad de un crimen. Miren, he elegido esta palabra que viene del ámbito jurídico. O sea, si yo salgo a la calle, estoy en la posibilidad de intencionalmente o por descuido o negligencia hacerle un daño al otro. Es decir,
Si yo no me cuido, quedándome en casa, transgredo una ley que pone en riesgo al otro. Y después pongo como cuarto punto una hipótesis. La cuarentena se instituyó de un día para el otro, por lo cual nos pone en el lugar de trauma. El trauma es un acontecimiento inadmisible para nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, para nuestro psiquismo, que de pronto aparece. Yo creo que hoy, esto me pasa mucho en el consultorio, aparecen un montón de síntomas de estrés postraumático, porque de un día para el otro tenemos que vivir una vida diferente. De un día para el otro tenemos que centrarnos en un modo diferente de vivir. Ya hay una experiencia de lo perdido. Piensen en los chicos que están iniciando la universidad, en el trabajo que no vuelve a ser el mismo, en los modos de comunicarnos, en los médicos y toda la gente que tiene que salir a trabajar con algunos miedos sobre sí mismos y su familia y los otros. Piensen en todo este escenario tan complejo, ¿no? Y aparecen estos síntomas, y algunos se puede ver reflejados en ellos. Hablo de síntomas sin una patología previa, porque allí van a haber síntomas seguramente, pero hablo de los síntomas de la cuarentena y de la pandemia. Ansiedad, miedo, pánico, desorganización. ¿Qué hago con mi propia vida ahora? ¿Cómo manejo mi tiempo? ¿Cómo manejo mi tiempo si vivo solo o con el otro o con los chicos? Hiperinformación de todos lados, ¿no? La famosa fake news. Esto de, mira, me estoy en todos los grupitos de WhatsApp o de las otras redes, la hiperinformación a través de los medios de comunicación, la angustia y las crisis de angustia, que ya es una situación más patológica, que puede ser episódica, pero donde me siento encerrado, sin la posibilidad de salir a hacer lo habitual. Aunque antes no saliera incluso mucho, me siento diezmado. Trastornos en el sueño, pesadillas, insomnio en todos sus tipos de manifestaciones. Automedicación. Justamente la angustia genera en muchas personas que se automediquen para tratar de apaciguarla, pero su raíz más profunda no puede ser medicada. La angustia, hablando metafóricamente, puede ser dormida, pero se tiene que resolver y elaborar, y va a volver a aparecer porque tiene que ver con nuestra existencia. Entonces, el síntoma aparece la automedicación, el consumo de sustancias, los excesos en la alimentación, en la bebida, incluso en otras sustancias. Y entonces, la gran pregunta que me podrían hacer si los estuviera en este momento escuchando es ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo hago? Y allí a mí me importa poner un recurso, es un recurso interesante, valga la redundancia, hablar de nuestros propios recursos, no los recursos materiales, que también son importantes para sobrevivir, sino de nuestros propios recursos psicológicos. ¿Y nuestros propios recursos qué son? Lo aclaro para tener algún lugar donde poder reinventarnos. Y nuestros gustos, nuestros placeres por la lectura, por escribir, por hacer una comida, por hacer algún tipo de manualidad, por conversar, por hacer una broma en el momento adecuado, por compartir con otros, por ayudar a otros. Nuestra solidaridad, nuestra empatía son recursos. Yo no voy a dar recetas, pero cada uno puede mirarse y preguntarse, ¿qué tengo yo para conectarme conmigo mismo y transitar este periodo tan raro y tan complejo? Y allí vienen sí algunos tips, que yo los abro con una pregunta. Si ustedes encienden hoy cualquier tipo de dispositivo, sea un televisor
o sea algún medio o su propio smartphone, van a encontrar que la mayoría de los que hablan de prevención dicen, mira, tenés que tener una rutina en cuarentena. ¿Por qué una rutina? ¿De qué me sirve una rutina? ¿Por qué es tan importante? La rutina le permite al psiquismo diferenciar en estos tiempos un día del otro y un tiempo del otro, en un mismo espacio. Es bueno, por ahí yo le digo a los pacientes, a mis pacientes, mira, estaría bueno que el domingo lo vivieras como un domingo, aunque todos los días parecieran domingo, que el domingo fuera distinto, que se asemeje a lo que era un domingo antes. Segundo, la rutina me permite a mí recuperar un espacio propio, y ahí viene una recomendación. Tengan por lo menos un momento en el día para ustedes mismos. El que sea, aunque sea debajo de la ducha, aunque cuando sea que estoy cocinando, si viven con muchos, si viven con pocos o solos, tengan un momento para ustedes, para su propia soledad, para conectarse con ustedes mismos. Hagan alguna actividad física, muevan el cuerpo, porque la angustia atraviesa el cuerpo. Caminen de un lado al otro, sigan alguna aplicación o por YouTube algún tipo de sugerencias para alguna actividad física, sin buscar ser ideales ni los mejores, simplemente para que el cuerpo pueda transitar este proceso en un espacio un poco más limitado que lo habitual. Recuerden que parte de los recursos más importantes es la creatividad, reinventarse, encontrar cosas nuevas para hacer. No importa que nos salga mal la torta, no importa que lo que escriba nadie lo vaya a leer, no importa si lo que dije es tan creativo o no. Lo importante es encontrar en el día espacios para reinventarnos. Y por último, la rutina implica informarse, pero no más de la cuenta. Implica informarse lo justo, lo necesario, aquella noticia que es fiable. Puede entrar a la Organización Mundial de la Salud o a los medios que son más serios en este tiempo. Algún tipo de informativo que sea serio. No transito todos los informativos, no me voy por todos los comentarios. Si no entro en esa disyuntiva de uso el barbijo, lo dejo de usar, ¿qué hago? ¿Cómo me lavo las manos? Aquel lo dijo bien, este dijo lo contrario. En Mendoza viven de una manera, en Jujuy, en Buenos Aires de otra. No, miren, lo importante es seguir los cuidados que la medicina plantea a nivel de higiene, no los voy a repetir porque todo el mundo los dice. Lo importante es cuidarme cuando salgo para hacer alguna tarea esencial fuera de casa y cuando vuelvo a entrar. Y la distancia frente al otro. Pero más importante que todo esto es informarme lo justo y lo necesario. Y por último, el mayor desafío en tiempos de la virtualidad, desconectarse. En algún momento del día, desconéctense. Apaguen los dispositivos. No estén todo el día con las series, ni tirados en una cama o en un sillón. Desconéctense. Lean o relean algo. Vean otro tipo de cosas. Cuiden sus plantas. Asómense al balcón. Salgan al patio. Miren por el lugar donde entra luz. Miren por la ventana. Pero en algún momento del día, desconéctense. Sobre todo unas horas antes de irse a dormir. Ahí hago una aclaración, allí hago una aclaración. Es esta. Miren, los trastornos del sueño en este tiempo hablan de un exceso de esfuerzo psíquico y una dificultad para desconectarse. Si yo me llevo información de espanto, como muertes en otros países, enfermedades, entre otras cosas, a mi sueño, lo más seguro es que tenga pesadillas
o que no pueda dormir. Si yo no me encuentro con un poco de serenidad, no puedo pensar, no puedo poner en palabras lo que me pasa. Y ahí viene otro punto importante para la cuarentena. Hablar bien, hablar con otros, hablar conmigo incluso, poner en palabras lo que me pasa. ¿Por qué? Porque la angustia nos deja mudos, nos impide hablar, sabiendo que hay cosas que no se pueden poner en palabras, porque no las entendemos, porque son emociones, porque es difícil de alguna manera poder hacer ese paso de lo que pasa acá, por decirlo de algún modo, en el corazón, metafóricamente, a lo que pasa afuera y poderlo articular entre palabras. Bueno, lo mismo, está bueno hablar. Y está bueno hablar con otros. Y está bueno ser solidarios en el habla. Ustedes no saben lo bien que le puede hacer a un vecino, al médico, al paciente, a mi amigo, a aquel que hace mucho que no veo, un pequeño audio. No un audio de 6 minutos, un pequeño audio. ¿Cómo estás? Me acordé de vos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás transitando esto? Hablar con aquellos que necesitan ser escuchados. Eso ya sería incluso más solidario aún. ¿Cómo hacemos para transitar entonces lo incierto? ¿De qué manera lo podemos hacer? Haciendo estas cosas que le planteo, pero desde la lógica del ser. Entonces vamos a poder estar, en primer lugar, más serenos. Un poquito más serenos. Si estamos más serenos, podemos pensar más. Podemos pensar bien. Podemos aceptar que lo que nos pasa nos moviliza. Además, tener juicio crítico y ponerme límites y recordar qué límite estoy atravesando, qué límite tengo yo, cuál es mi límite. No me hace bien ver esto, no me hace ver bien todo lo que pasa en todas partes del mundo. Recuperar de alguna manera o reinventar nuestros tiempos y nuestros espacios, incluso desde el trabajo en casa. El trabajo en casa es difícil porque es nuevo para muchos, pero hace bien, porque hace que algunas horas del día estén ordenadas a trabajar. Pero no tengo que buscar ideales de perfección. Estoy en mi casa y estoy en cuarentena, no estoy en vacaciones. Entonces es posible en alguna actividad que yo haga que se atraviese un niño, que se me pase algo, que se me caiga una hoja, porque es lo que pasa cuando yo trabajo en casa y trabajo en cuarentena. Además, convivir con nosotros mismos. Aprender de alguna manera a atravesar este proceso que es anormal y que nos atraviesa a todos, porque también me atraviesa a mí. Entonces, yo les nombro algunas cuestiones como para recordar y para ir a la última presentación, que me parece la más importante en este tiempo, pero algunos tips. Estamos atravesados nosotros por la anormalidad. Y entonces estamos aprendiendo cosas nuevas. Si atravesamos la normalidad, y esto es lo incierto, no sabemos cuáles van a ser los tiempos, pero sabemos que esto tiene un tiempo, tiene un inicio y tiene un fin. Es como un puente. No sabemos a qué altura del puente estamos, pero lo estamos atravesando. Y si hacemos las cosas bien, nos estamos cuidando. La pandemia produce en el psiquismo una reestructuración de todas las prioridades, de todas.
les tiene que haber pasado que todos sus planes y todos sus proyectos, desde un viaje, el auto nuevo, la visita a tal lugar, el comprar tal cosa o el arreglar tal cosa de la casa, pasó a un segundo plano, tercero o cuarto. Y entonces se reestructuran nuestros valores y prioridades porque lo que está en juego es la vida. Y lo primero que hay que defender es la vida. Y entonces tenemos que aprender a hablar de una manera diferente, a escuchar a otros, que es una hermosa forma de intervenir. No hay una cosa más importante en cuarentena que escuchar. Porque si yo escucho, puedo sostener al otro en lo que le pasa. No saben lo bien que hace en esto ayudar al otro en lo que le pasa, a veces solamente escuchar, porque escuchar es intervenir. Ser responsables con el presente. Hoy no hay otra cosa más que hacer que cuidarnos. Esto nos vuelve locos porque nosotros vivimos acelerados en este mundo moderno y posmoderno, donde todo es efímero y parece que es líquido y el tiempo se va. Y ahora de pronto nos mandaron a la casa y tenemos más tiempo. Por lo tanto, ustedes tienen que atravesar lo efímero con tiempo. Y por lo tanto, es importante vivir el aquí y el ahora. Y esto, ustedes deben haber notado, la mayoría de ustedes, que terminan muy cansados. Sí, porque cuidarse de la manera que nos piden que nos cuidemos requiere un montón de funciones psíquicas en juego. Es prestar muchísima atención, estar concentrados, mirar permanentemente lo que hago, cuando salgo de casa, cuando llego a casa, si lo hago bien o si no lo hago bien, cuándo cobro, de qué manera, etc. Entonces, este tiempo requiere y exige muchísimo, muchísimo poder, o cómo decirlo, exige muchísimo esfuerzo de adaptación, de estar en un terreno absolutamente nuevo. Y voy a lo último. Prepararnos para lo que viene. Esta es una pregunta o una afirmación que tendría que estar circulando por nuestras cabezas. En primer lugar, vamos a estar en un mundo distinto al que conocíamos. El mundo entero va a ser diferente y por un buen tiempo va a ser bastante raro. Por un buen tiempo no sé si viajemos, no sé cómo será ver otras ciudades. Por un buen tiempo vamos a vivir distanciados, incluso nosotros como latinos, pero cercanos, cuidándonos. Por un buen tiempo vamos a tener que cuidarnos sin cuarentena, porque esto en algún momento no va a ser una ley, vamos a tener que salir, pero lo mismo algo va a haber cambiado, se va a haber modificado en nuestras vidas y en los otros. Incluso este cambio no tiene que ser para mal, puede ser para bien. Tal vez nos encontremos con un mundo más solidario, con un mundo más atento al otro, a escuchar al otro. Y para hoy y en ese tiempo vamos a tener que vivir el día a día, haciendo bien lo que tengo que hacer hoy. Hoy tengo que hacer bien esto que me toca en este momento. Incluso con planes a corto plazo y dentro de lo posible. A ver, pensemos qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer la semana que viene. No más que eso. No mucho más que eso. Sabiendo que hay un después. Sabiendo que hay cosas que van a volver a la normalidad. Pero teniendo en cuenta que todos nuestros planes se han reestructurado como todas nuestras prioridades. Bueno, espero haber sido claro. Les dejo más que nada esta impresión. Nuestros afectos, muchos de nuestros afectos se van a manifestar en la ira, esto que hablé del miedo
y la angustia se van a manifestar en el enojo, en el miedo, en la ansiedad, en la inseguridad. Pero tenemos que cada rato volver a ser nosotros mismos. Reivindico el lugar que me toca como psicólogo. En este tiempo, ser agente de salud, en mi caso de salud mental, es ayudar al otro a sostenerlo. Los psicólogos seguimos trabajando. Espero que haya muchos colegas de ese lado y espero que sean consultados, porque ayuda mucho, si no puedo llevar esto, a hacer una consulta a un profesional, incluso a un psiquiatra. Como dijeron hace poco desde el Ministerio de Salud, los tratamientos no deben ser interrumpidos. Los procesos que tienen que ver con la salud no deben ser interrumpidos. Y para terminar, que vivamos el aquí y ahora y a corto plazo no significa que tengamos que vivir en una tragedia. El tiempo que atravesamos es la construcción de nuestro futuro. Si nosotros hacemos bien lo que nos toca hacer, y escúchenme bien en este aspecto, si hacemos bien y transitamos bien este momento, estamos construyendo nuestro futuro. Yo transmito esta experiencia que es un poquito más personal. Mi hijo, que tiene 5 años, esta mañana cuando se despertó con algo de empatía que va aprendiendo, nos preguntó cómo habíamos dormido. Y después nos contó que había soñado y nos contó qué había soñado. Y nos preguntó si habíamos soñado nosotros. ¿Qué quiere decir esto en un niño desde la psicología? Que él también está transitando y elaborando psíquicamente este momento. Que está viviendo sus duelos de no ir a la escuela, de no ir a inglés, de no jugar con sus amigos, que no ve a sus primos, pero que está con nosotros y que sabe, porque nos ha escuchado, que nosotros en este tiempo hemos soñado. Y él también quiere participar. Este tiempo nos va a encontrar unidos y estamos construyendo nuestro futuro. Y no estoy hablando de un futuro político, no estoy hablando solo de un futuro económico. Nuestro futuro como personas vivas en este mundo. Les dejo mis contactos, los pueden fotografiar o copiar en sus dispositivos. Miren, facilito todo, está con su característica mi teléfono, están las redes y hasta mi mail. Pueden consultarme, pueden conectarse, pueden preguntar allí lo que quieran preguntar. Abro con esto un tiempito para preguntas a todos, preguntas que seguramente han ido, digamos, transitando. Yo voy a ver algunos de esos chats para ver si hay alguna pregunta y si no los invito a que los hagan, que manifiesten si hay algo que les interesa. Algo que les interesa preguntar o poner en palabras. Veo que algunas personas agradecen, les agradezco. Veo que otros, se ve que hace falta que nos escuchemos, ¿sí? Esto sí es importante. Produce mucho alivio ser escuchados y escuchar a otro. Háganlo, hablen con otros. Ahí me preguntan cómo acompañar a personas que están sufriendo duelos. Miren, está buenísima esa pregunta porque estamos viviendo un tiempo muy difícil que ya es de duelo y de ansiedad y de desconcierto. Llámenlas. Si viven con ellas, abrácenlas. El otro día tuvimos un vivo con una periodista y me preguntó, Fernando, mis hijos, una periodista de Mendoza, ¿no? Y decía, Fernando, mis hijos necesitan más abrazos. Y yo le repregunté, Ornella, ¿y vos no necesitas más abrazos? ¿No necesitas que otro venga y te dé una mano? Bueno, hablen con las personas, hablen con el vecino,
hablen con los grupos, no por grupos largando cualquier tipo de pregunta, sino hablen con las personas que tienen alguna necesidad. Me preguntan qué hacer con la ansiedad. Miren, hay que salirse del momento de crisis. Me voy a otro lugar, me pego una ducha, me pongo a hacer algo diferente. Por eso hay gente que limpia un montón, que arregla algo. Si el marido empieza a pintar, déjenlo, no importa. Acá no importa lo estético, ni los logros, ni qué tan bueno es uno o el otro. Acá lo único que importa es poder convivir y cuidarnos. Después hay otra pregunta ahí muy buena, dice, ¿alguna recomendación para los adolescentes que paradójicamente en la era de la tecnología son a los que más les está costando el aislamiento? Miren, los adolescentes viven la cuarentena como nosotros y la tienen que elaborar. Y son muy amigos de la tecnología, pero ellos extrañan a sus amigos. En la adolescencia los pares son lo más importante y en este momento están distanciados. Además, imagínense que los adolescentes tienen miedo y tienen angustia. Y tienen angustia por ustedes, los que son adultos, porque les pase algo. Y se emocionan. Y no saben cómo poner esto en palabras porque están transitando una etapa que también está caracterizada por duelos. ¿Qué hacer con ellos? Yo les recomiendo, denle tiempo y espacio. Y de alguna manera, indirectamente, en los momentos de compartir, cuando comen, por ejemplo, que está bueno tener ese ritual, cenamos juntos. ¿Y sabés qué? Apagamos la televisión, apagamos todo. ¿Cómo fue el día? ¿Qué te pusieron en el chat? Ay, me mandaron una broma que era de mal gusto o estuvo muy buena. Hagan eso. De alguna manera, hagan cosas que les permita hablar, que les permita manifestar lo que sienten en este momento. Y denles un poco de seguridad. ¿Y cómo lo hacen? No se hagan los superhéroes. Digan, mira, ¿sabes qué? Me cuesta. Salí y me dio miedo. Me costó ir al cajero. No me gusta salir, porque pienso en ustedes. Cuenten historias. Recuerden lo bueno que han vivido. ¿Te acordás cuando fuimos de viaje? ¿Te acordás cuando el papá se equivocó o la mamá hizo tal cosa? Hagan bromas sobre la comida. Eviten ofenderse unos a otros. No sé si hay más preguntas. He tratado de ser lo menos técnico posible. No es una clase, no es un libro de recetas. También he tratado de ser lo más sencillo para que ustedes puedan transmitir esto de la mejor manera posible. Me pueden contactar, ya lo saben, y contacten a gente que tenga cercana y que los pueda ayudar. En esto el trabajo en red es muy importante. A mí me gusta ese momento del día en donde todos salimos a aplaudir. Pero ¿saben qué? Que ese momento, hagamos esta tregua, que ese momento sea el símbolo y represente todo lo bueno que pudimos hacer durante el día. Este momento nos atraviesa a todos, y lo digo como psicólogo. Quizás en lo personal debo admitir que no me toca tanto, no me moviliza tanto, pero en otros aspectos escucho un montón de gente que atraviesa esto con soledad y con esfuerzo. Seamos solidarios. Preguntan por la impaciencia. Bueno, si había que contar hasta 10 en los tiempos difíciles, hoy hay que contar hasta 100. Les recuerdo, miren, les cuento una anécdota que no es mía. Víctor Frank, el famoso psiquiatra, de cuando le preguntaron sobre cómo hizo para sobrevivir en un lugar mucho más aterrador y espantoso como el campo de concentración de Auschwitz, contestó: había un lugar donde yo tenía entre 3 y 5 minutos para mí. En ese lugar yo recordaba quién era. Yo recordaba qué me pasaba. Y allí me volví a conectar con lo profundamente humano. ¿Cómo vivir la impaciencia?
volvernos a conectar con lo profundamente humano que hay en nosotros. No se asusten, van a estar angustiados, van a tener miedo. Si hay algo horrible que ha logrado el coronavirus, es lograr fundir las dos cosas, miedo y angustia. Le salió perfecto. Pero lo vamos a superar, cuidándonos. Recuerden, llévense esta imagen, esta idea. Si yo me cuido hoy, estoy cuidando mi futuro. Estoy cuidando el futuro de mis hijos y el de los demás. Hoy no tienen ninguna otra prioridad más que cuidarse. Nunca habíamos vivido algo así. No sé si hay alguna otra pregunta más. No sé tampoco cómo andamos con el tiempo. Sí, Fernando, acá hay unas preguntas que quedaron mezcladas dentro del chat. Una de ellas es cómo transitar el miedo para el que es un adulto mayor y tiene este miedo a salir y a moverse. Y el otro es un poco el de cómo transitar mi primer año de universidad, ¿no? Habiendo comenzado y con toda esa ansiedad y estando bajo este escenario, ¿no? Bueno, y ahí veo, mira, en primer lugar, cuando estamos solos, nos ayudan mucho las manifestaciones que tiene un montón de gentes, de personas, y donde siento que no soy el único que está transitando esto. Ayuda mucho a acudir a psicólogos que están, digamos, atendiendo, digamos, de emergencia. Aclaro, no es lo mismo atender en emergencia que hacer un tratamiento. Hay un montón de grupos solidarios de personas confesionales, por la fe y de buena voluntad, que escuchan a otros. Si estoy solo y en algún momento me siento muy solo, trato de hablar con algunos de estos organismos más serios, para no entrar en un riesgo. Y hay que aceptar que si salgo a la calle, bueno, salgo con cuidado, no hay que salir con miedo, con cuidado. Si mantengo la distancia, si me cuido cuando salgo y cuando entro, me voy a cuidar. Y si tengo miedo, bueno, lo puedo anotar, decir esto me está pasando, lo trato de resolver. No lo puedo resolver, pido ayuda a un profesional si es necesario. Alguien me preguntaba, Andrea, antes de volver a tu segunda pregunta, me dice, ¿cómo hago con algunos consejos para el home office? Porque siento que estoy trabajando todo el día. Bueno, este es otro fenómeno, es un síntoma más específico, por eso no lo puse, pero es verdad que a muchos pacientes les estoy diciendo que en algún momento corte. Yo no te voy a dar 5 consejos para eso, a Mauro que me lo preguntó, pero sí te digo, Mauro, y a quienes se vea reflejado en esto, cortá en un momento del día, cortá. O sea, en algún momento ya está, y hace un pequeño corte en el día. Mira, media hora dame si podés. Vos encontrarás el modo, es como muy particular la pregunta, pero cortá en algún momento del día. En algún momento tenés que cortar. Y enganchate con otra cosa, y no te vayas a Netflix a ver Pandemia. Andate a ver alguna de humor, o tomá algún libro de esos que están buenos, o bajate algún libro que esté bueno, pero sacate el wifi, te desconectás y empiezo a leer algo que tenga que ver con otra época y con otro tipo de sentimiento. No me acuerdo Andrea, tu segunda pregunta, ¿me la podés repetir? Sí, hay una de las preguntas que es justamente de un estudiante que le toca este año comenzar la universidad con todas las expectativas y un poco con todos los cambios que esta nueva modalidad ha traído, ¿no? Bueno, ahí también hay una parecida que dice una chica, Agustina, que en la facultad le pasa lo mismo que trabajando, parece que están todo el día conectados. Mirá, yo les quiero decir esto. ¿Qué es lo más importante para una pandemia y una cuarentena? Mira, Agustina, ya que se vea reflejada en su planteo, cuidar tu vida. La facultad la vas a llevar como puedas, lo mejor que vos puedas. La facultad está trabajando y te manda un montón de material y están ahí con vos. Pero vos, y esto se lo digo a todos, ¿qué es lo más importante que yo tengo que hacer en este momento? Es cuidarme.
Porque si yo no me cuido, no hay futuro. Entonces la facultad, mira, la llevas y hago lo que puedo. Por eso yo decía en la filmina anterior, decía algo bien claro. Hago lo que tengo que hacer hoy y proyectos a corto plazo y en lo posible. En la Facultad Agustina, estudia lo que puedas y haz lo que puedas. Y no te estoy hablando de mediocridad. Mediocridad sería, y sería irresponsabilidad, más que mediocridad, en este momento no cuidarte. Si vos te estás cuidando, ya lo que tenías que hacer lo estás haciendo bien. Escúchame bien en eso. Si podés tener cabeza para la facultad, ya estás haciendo mucho, ¿sí? Por ahí me decían, ¿qué hacer con los chicos de 20 años que no cumplan la cuarentena y demás? Bueno, hay que recordarles que yo me puedo transformar en un criminal. O sea, suena duro lo que digo, pero es así. Si yo salgo, pongo en riesgo al otro, no solamente me pongo en riesgo a mí. En un chico joven hay que tratar de acompañarlo en la medida de lo posible. Pero decirle, mirá, incluso llegar a este punto, si vos salís, incluso te tengo que denunciar. Te tengo que denunciar. Porque te estás poniendo en... ¿Ustedes permitirían que uno de sus hijos, sus amigos, sus nietos, salgan, sus hermanos, salgan en el medio de un bombardeo a la calle? No, no lo harían. Entonces, digamos, hay que poner al otro en situación de crisis cuando el otro, por alguna razón, no logra incorporar el significante de pandemia. Miren, también hay que entender esto. El significante de pandemia es muy difícil de asimilar por el psiquismo. Nunca hemos vivido esto. Ustedes encienden la televisión y ven Nueva York, ven París, ven Roma. Yo tengo pacientes fuera del país que los atiendo online y tengo pacientes en Nueva York y tengo pacientes en Roma y sé lo que están viviendo. Y es allí donde cambia la percepción de las cosas, cuando el riesgo llega cerca y llega con formato de enfermedad o de muerte. Por eso esta charla viene en un momento justo, por eso agradezco a la UCA que la hayamos preparado, porque en este momento nos podemos cuidar, en este momento podemos transitar las cosas cuidándonos. Antes de vivir, si Dios quiere, lo que otros han vivido. Si nos sale bien, no es que lo podemos comparar con un gol del Mundial, no, con un gol de la vida. Podemos vivir. Esto quiero que se les grabe como un tatuaje, a los más jóvenes sobre todo. No sé si queda alguna pregunta. Bueno, de la ansiedad ya algo aparece, lo he contestado. Me preguntan, esto es una pregunta importantísima, ahí Melissa dice, ¿qué pasa con los que tienen una patología previa, como la depresión o podrían ser otras, tienen que continuar el tratamiento? Y los familiares tienen que ayudarlo a que lo continúe online. Nosotros los psicólogos estamos atendiendo online, estamos atendiendo a nuestros pacientes, nos comunicamos con ellos. Y en muchos hemos recomendado que no abandonen el tratamiento porque se pondrían en riesgo. Lo digo desde mi experiencia clínica. Así que, Melissa creo que era, y a todos los que se vean reflejados en la pregunta, me parece que, es importante acompañar a las personas que tienen una patología. Incluso hay una resolución ministerial que habilita a los niños que tienen autismo o algún tipo de discapacidad a tener una salida por un tiempo, por la situación de encierro. Lo digo porque mi esposa es psicóloga infantil y trabaja con discapacidad y estoy al tanto de los detalles. Entonces, tenemos que ir encontrando, sin poner nunca en riesgo al otro, la manera de que quien tiene una patología la pueda transitar lo mejor posible. No sé, Andrea, si hay alguna otra pregunta. No, creo que has contestado más o menos todos. Ahí había, Cecilia está haciendo un comentario ahí que lo podés leer vos en la última ¿Cómo ayudar a pregunta. crear la relación con el dueño de la vida, Dios, para afrontar la pandemia? Sí, es verdad,
yo creo que es una pregunta más teológica, no, yo estudié teología, pero no es de mi incumbencia actual. Yo creo que un acontecimiento de esta época es ver al Papa, seamos creyentes o no, yo soy creyente, pero podrían no serlo algunos de los que están ahí, ver al Papa solo en una plaza, ¿no? Rezando por la humanidad y bendiciendo a la humanidad. Yo creo que esto nos puede acercar a otros seres humanos y por lo tanto nos puede acercar a Dios. Nunca en nuestro tiempo, en los que nos toca vivir a nosotros, no lo digo por la historia de la humanidad, pero nunca en nuestro tiempo el mundo nos pidió, como nos pide hoy Cecilia, ser solidarios y empáticos con el otro. Nunca. Yo creo que es una pregunta muy personal, que está buenísima, además, pero creo que uno en estos momentos se tiene que dejar sostener. Es lo mismo que cuando yo cumplo la función de psicólogo, el que está trabajando lo que le pasa conmigo se deja sostener, se deja acompañar. Bueno, podemos utilizar esto como analogía y decir algo de yo me dejo sostener por Dios en este momento. Y la verdad que está difícil, es una prueba importante, pero yo no creo que sea una prueba de ponernos a prueba, sino que cuando estoy haciendo memoria, por eso me trago por ahí, hay un comentario de un teólogo sobre el campo de concentración de Auschwitz, que tiene que ver con una experiencia de 2 prisioneros, y dice, habían colgado a uno de los prisioneros por intentar escaparse, y mientras los veíamos morir, alguien en el campo escuché que alguien decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y escuché otro que contestaba, está allí colgado. Me emociona un poco porque digo, es fuerte la imagen. Miren, Dios está muriendo en los hospitales de Nueva York, de París. Me emociona porque tengo pacientes que están pasando momentos muy difíciles en esas ciudades, de Roma. Entonces, les digo esto. Dios está ahí con el que sufre. Está ahí con nuestros médicos. Está ahí con la gente que trabaja afuera. Y está ahí con ustedes. Me animo a decir esto, aunque me extrapolé, perdónenme, y puse un poco de mi subjetividad, porque esto es una charla, no es una terapia, me moviliza. Me preguntan cómo obtener un tratamiento ahora, online. Contacta a algún psicólogo que te pueda tratar y te va a tratar online. Están tratando un montón de colegas, no solamente en Mendoza, sino en Buenos Aires un montón, me consta porque estoy en contacto. Y alguno puede atenderte, por supuesto tendrá sus limitaciones, porque va a ser online, tendrá su modo que es un poco más raro, pero te van a poder atender. Así que Guadalupe, hay personas que te pueden acompañar en este tiempo, te dirán cómo se paga o cómo se hace los honorarios, pero lo están haciendo. Y hay un montón de centros gratuitos de intervención para crisis. Entonces busquen en Instagram, hay un montón de psicólogos que intervienen simplemente para poder contener en una crisis. No sé, Andrea, si hay tiempo para alguna pregunta Bien. más. No, ya estamos en tiempo, Fer, y bueno, te invito a que vos después recorras un poquitito el chat, porque hay mucha gente muy agradecida que te ha hecho una muy bonita devolución y muy cálida Yo les devolución. agradezco a ustedes, solamente estamos compartiendo. Yo transito la cuarentena como ustedes. Por el corazón me atraviesan las mismas preguntas y la misma incertidumbre, pero les aseguro que vamos a salir, y si lo hacemos bien, vamos a salir muy bien. Como termino diciéndole siempre a mis pacientes, y a mis amigos, y a los que quiero, cuídense mucho, quiéranse mucho, manifiesten lo que les está pasando, que hace bien. Si necesitan, me pueden contactar, y si no, se pueden contactar con la UCA, que realmente está generando estos espacios. No solamente está trabajando con alumnos, porque me consta, sino que está generando estos espacios para llegar a ustedes, a la casa,
que puedan ustedes esto vivirlo en su casa. Yo les agradezco que me hayan hecho entrar en su intimidad, yo les estoy compartiendo parte de la mía, yo estoy en mi casa, por allí escondidos mi hijo y mi esposa para que no apareciera ningún niño por este lado, pero gracias por compartir todo lo que han compartido y por pasar este tiempo con nosotros. Realmente va a haber un pequeño escrito, esto lo adelanto, muy simple, de circulación para que llegue a ustedes y para que puedan releer y se conecten con algo de lo que pudieron pensar. Miren, la charla tenía este solo objetivo, que ustedes se vayan más esperanzados y que puedan pensarse y escucharse un poco más. Con eso me doy por satisfecho. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por participar. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, la verdad fue un placer y eso es lo que se nota también en los participantes. Les agradecemos a todos por estar nuevamente presente con las charlas de UCA Digital. Queremos ya convocarlos para la próxima, que es el martes 14, a las 18 horas, o sea, el martes próximo, y justamente se va a ver un tema que hoy de alguna manera fue abordado, que son herramientas y tips para mejorar el trabajo en casa, el home office. Entonces, bueno, los invitamos a todos, les va a llegar la comunicación y tal cual le comentaba Fernando, también les va a llegar el escrito sobre lo que se ha conversado hoy. Muchísimas gracias por ser parte de este acercamiento UCA a sus casas. Gracias a todos. Gracias a todos, un placer.